¿Qué se entiende por el rapto y qué es realmente según la Biblia? 1 Tesalonicenses 4, 13-18 es la enseñanza de Pablo sobre lo que popularmente se conoce como el rapto. El rapto es el traslado milagroso de todos los cristianos vivos al cielo cuando Jesús regrese. Hay mucha desinformación sobre este evento, pero este pasaje nos da algunas enseñanzas definidas al respecto. Pablo dejó claro que el regreso de Jesús no será secreto, sino que será visible, será un regreso corporal, y será un regreso triunfal, porque no vendrá en humildad y mansedumbre como lo hizo en su primera venida, sino en poder y gloria. Los ángeles dijeron a los discípulos, este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo, Hechos 1:11. Así como él ascendió visiblemente en la nube de su Shequine, así vendrá otra vez visiblemente en esta nube de gloria. Hay un punto de vista, muy extendido en la iglesia de hoy en día, que sostiene que Jesús volverá para raptar a la iglesia y sacarla del mundo, pero que entonces ocurrirá la gran tribulación, después de la cual Jesús volverá de nuevo. Creo que este punto de vista es el resultado de una grave malinterpretación de lo que el apóstol describió aquí, en 1 Tesalonicenses. Una vez hablé con uno de los principales representantes de esta escuela de pensamiento, un hombre que enseña el rapto, pretribulación. Le dije, no conozco un solo versículo, en ninguna parte de la Biblia, que enseñe un rapto pretribulación. ¿Puedes decirme dónde encontrarlo? Nunca olvidaré lo que me dijo, no puedo. Pero eso es lo que me enseñaron desde que era un niño. Le dije, saquemos nuestra teología de la Biblia y no de las lecciones de la escuela dominical que escuchamos hace muchos años. Veamos los acontecimientos que describe Pablo. Primero señaló, el Señor mismo descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. 1 Tesalonicenses 4, 16-17. Aquí vemos que el propósito de la resurrección de los muertos y de que seamos arrebatados al cielo no es para irnos, sino para encontrarnos con Jesús cuando regrese. Él no nos sacará del mundo para que nos quedemos arriba. Él nos elevará para participar con Él en su regreso triunfal. Cuando las legiones romanas eran enviadas a un país extranjero en una campaña militar, sus estandartes llevaban las letras SPQR, abreviatura de Senates Populus Queroumanes, que significa, el Senado y el pueblo de Roma. En Roma se entendía que las conquistas de los militares no eran simplemente para los políticos que gobernaban, sino también para todos los ciudadanos. El ejército podía estar ausente durante una campaña de 2 o 3 años. Finalmente, los soldados regresaban llevando a los cautivos encadenados, acampaban afuera de la ciudad y enviaban a un mensajero para avisarles al Senado y al pueblo que las legiones habían regresado. Cuando llegaba la noticia, el pueblo comenzaba a prepararse para recibir a los héroes conquistadores. Cuando todo estaba listo, se hacía sonar una trompeta. Con ello, los ciudadanos salían al lugar donde estaba el ejército y se unían a los soldados para marchar hacia la ciudad. La idea era que habían participado en el triunfo de su ejército conquistador. Este es exactamente el lenguaje que Pablo utilizó aquí. Estaba diciendo que cuando Jesús regrese con poder, como conquistador, los creyentes, tanto vivos como muertos, serán arrebatados hacia el aire para encontrarse con Él, no para quedarse allí arriba, sino para unirse a su regreso triunfal, para participar en su exaltación. Parece que el objetivo de Pablo aquí era consolar a los tesalonicenses, quienes estaban tristes porque sus seres queridos muertos aparentemente iban a perderse el regreso triunfal de Cristo, la gran conclusión del ministerio de Jesús al final de los tiempos. Pablo les aseguró que los muertos en Cristo no se perderán su regreso. De hecho, ellos estarán allí primero. Los muertos resucitarán primero,
y luego los que todavía estén vivos y son de Cristo serán arrebatados junto con toda esa asamblea para venir a la tierra de nuevo en una marcha triunfal. La segunda venida de Cristo al mundo es la esperanza bienaventurada del creyente, 1 Tesalonicenses 4, 13-17. Primeramente se verificará el levantamiento de la Iglesia, que incluirá a los muertos en Cristo, quienes serán resucitados, y a los que viven en limpieza y en santidad, quienes serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, para estar todos con el Señor para siempre, 1 Tesalonicenses 4, 16-18, 1 Corintios 15, 51, 52, Mateo 24, 40-42. Al ser levantada la Iglesia se manifestará el Anticristo y dará comienzo la gran tribulación, 2 Tesalonicenses 2, 3-10. A los 7 años del levantamiento de la Iglesia, la semana número 70 de Daniel, tendrá lugar la aparición de Jesucristo en las nubes del cielo, quien vendrá con sus santos millares, a darle el pago a los que no conocieron a Dios ni obedecieron al Evangelio, y quien salvará a Israel del poder del Anticristo en la guerra de Armagedón, y reinará por 1000 años, milenio, sobre la tierra, 2 Tesalonicenses 1, 7-10, Apocalipsis 20, 4. Uno será tomado y otro será dejado. Os digo que aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado, y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada, y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado, y el otro dejado, Lucas 17, 34-36. El momento en que el Señor venga a levantar a su iglesia será un momento repentino. En el momento en que el Señor se fue al cielo, los discípulos sintieron tristeza y quizá tuvieron muchas interrogantes porque pensaron que todo había acabado, y estando ellos tristes mirando al cielo vinieron dos hombres con vestiduras resplandecientes y les dijeron: ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hechos 1:11. El momento en que regrese el Señor será, según la Biblia, en un momento inesperado, cuando la gente menos piense, cuando el mundo esté más entregado a sus placeres, a su maldad, a su concupiscencia, viviendo una vida desenfrenada en todo aspecto de pecado, entonces vendrá de repente. Según la palabra, no todos serán arrebatados. Cuando dice que unos estarán durmiendo y otros trabajando, es porque en una parte del mundo será de día y en la otra parte será de noche. Dos estarán en una cama, uno será tomado y el otro será dejado. Muchos matrimonios que no viven una vida de santidad con su cónyuge y con Dios, sino que viven una vida de guerra, contención, a veces con celos, y en donde hay celos no mora la presencia de Dios y hay toda obra perversa. Por eso los celos están catalogados como un pecado, y el que practica estas cosas no puede partir si el Señor viene o si la muerte le sorprende. Dos estarán en el campo, uno será tomado y el otro dejado. También habla de dos mujeres que estarán moliendo, una será tomada y la otra dejada. Esto significa que muchos estarán laborando en diferentes ocupaciones, y algunos son cristianos y se mantienen ocupados en su trabajo, pero también en su vida espiritual, se mantienen buscando a Dios conforme la palabra de Dios les ha enseñado, y ellos han recibido el testimonio de las Escrituras y del Espíritu Santo, por ende tienen el oído afinado y receptivo para cuando suene la trompeta final, y partirán, y quedarán los otros preguntándose a dónde se fue. Esto será algo terrible que conmoverá a todo el mundo, y habrá un lamento y una pregunta. ¿Ha venido el Señor? La iglesia ha sido levantada, el trigo puro ha sido recogido y llevado a los graneros celestiales, pero mientras la iglesia experimenta ese gozo, aquí empezará el lloro y el crujir de dientes para todo aquel que no quiso arrepentirse, para todo aquel que vivió malgastando el dinero del mantenimiento de sus hijos, de su esposa, como el hijo pródigo cuando se marchó para un país lejano y vivió una vida de deleites y bagatelas temporales. Asimismo se lamentarán, porque donde hubo un creyente, también hubo testimonio de Dios, de modo que no podrán decir que no les predicaron, pues profetas tuvieron en su hogar,
en el trabajo, hasta en el bus en el cual se transportaban tuvieron testimonio. Hay que identificarse con Dios no como Pedro cuando fue a calentarse en medio de un grupo de impíos en el patio y cuando habló le reconocieron que había estado con Jesús porque su modo de hablar era diferente. Qué bueno que la gente diga su porte, su modo de hablar, de vestir o de ser es diferente y que el Espíritu Santo se mueve en usted. Por esto la Biblia dice que la iglesia es como una virgen ataviada y adornada para su marido y que no tiene ni mancha ni arruga, que es una iglesia santa por la que viene Jesucristo, no viene por denominaciones o determinado grupo. La Biblia dice que todo aquel que ha aceptado a Cristo, que ha nacido de nuevo y viva una vida santa, ese es hijo de Dios, y participará en el levantamiento de la iglesia. ¿Y cómo hacer para estar entre los que serán tomados? La Biblia dice que debe permanecer en el Señor, debe ser de Él, pues si no permanece cuando el Señor venga lamentablemente se quedará, así haya predicado toda la vida, y haya pagado el diezmo, haya ofrendado, haya asistido toda la vida a la casa de Dios y haya levantado templos, así haya hecho muchas obras de caridad se quedará. No somos salvos por las obras o por el ministerio que haya desarrollado a favor de la humanidad. La Biblia dice que debemos estar en Cristo para no ser avergonzados el día de su venida. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. 1 Juan 2:28. Hay que estar en Él, ser de Él, vivir con Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza. A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Efesios 5:27. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Apocalipsis 20:6. Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos 12:14. Nos damos cuenta que no es la posición social, cultural, intelectual, de familia, apellido o sector donde vivamos la que nos garantiza que vamos a pasar la eternidad con Dios. La que nos garantiza es la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.